Teorema de mallas. Este teorema es la base desde donde las cosas se empiezan a complicar. Deriva de los teoremas de Kirchhoff, siguiendo una simplificación de las ecuaciones que este mismo arroja. En este teorema se plantean unas pseudocorrientes que atraviesan toda la malla. Con pseudo quiero decir corrientes imaginarias. ¿Y cómo se resuelven las corrientes con el método de mallas? Es simple, aplicando el mismo. Lo primero que hay que saber en toda resolución de un circuito es que hay que ser metódico, es decir, seguir una serie de pasos conocidos para llegar al resultado deseado y correcto. En este caso, definiremos 5 pasos para resolver un circuito usando el método de mallas, los cuales son: 1. Planteo de las corrientes reales del circuito. 2. Planteo de las corrientes de malla. 3. Obtención de las ecuaciones de mallas según las corrientes de mallas antes planteadas. 4. Resolución de las ecuaciones de mallas. 5. Cálculo de las corrientes reales del circuito. Como ejemplo didáctico, a continuación presentamos el siguiente circuito. Paso 1. Planteo de las corrientes reales del circuito. Le asigno a cada rama una corriente con su respectivo nombre y sentido. Ambos pueden ser de cualquiera, ya que esto no afectará la resolución hasta el paso 5. A menudo lo que va a ocurrir es que el profesor nos dé el ejercicio y se las asigne él mismo. Para este ejercicio tenemos 3 corrientes, las cuales nombraremos como I1, I2 e I3 respectivamente. De estas corrientes me conviene olvidarme hasta resolver las ecuaciones de mallas. Paso 2. Planteo de las corrientes de malla. Siguiendo algunos tips que son: conviene que la corriente de malla tenga el mismo nombre que una de las corrientes de la rama que se está planteando. El sentido de las corrientes de las mallas influye en la complejidad de las ecuaciones del circuito que estamos planteando. Más adelante veremos que si planteamos las mallas en el mismo sentido de giro, es decir, todas con un giro horario o todas con un giro antihorario, obtendremos ciertas ventajas prácticas. La palabra antihorario y horario hace referencia a las manecillas del reloj. Para el caso del circuito que estamos planteando, usaremos ambas mallas en sentido horario. Luego explicaremos qué ocurre en otros casos con otros ejemplos. Para el caso del circuito que estamos planteando, usaremos ambas mallas en sentido horario, quedando las mallas de la siguiente forma. Paso 3. Obtención de las ecuaciones de mallas. Este paso se divide en dos facetas que explicaremos aparte en 2 puntos y luego juntaremos para obtener la ecuación de malla deseada. No se olviden que si la ecuación de malla se encuentra mal planteada, todo lo demás no sirve, dada la ecuación general de la malla enunciada. Suma de fuentes de tensión en la malla igual a suma de caídas de tensión en la malla. Primer punto. Suma de las fuentes de tensión. La fuente de tensión que planteo para cada malla tiene un signo asociado del tipo negativo o positivo. El planteo es simple. Siguiendo de la malla, si salgo por la terminal positivo, la fuente es positiva. Si salgo por el negativo, la fuente es negativa. Entonces para la malla 1 quedaría la fuente de tensión 1 de 12 voltios positiva, porque salgo por la terminal positivo, y la fuente de tensión 2 de 5 voltios negativa, porque salgo por el terminal negativo. Mientras que para la malla 2, la fuente de tensión 3 de 12 voltios quedará negativa, porque salgo por la terminal negativo. Y la fuente de tensión 2 de 5 volts positiva, porque salgo por el terminal positivo, tal como lo indica la figura. Entonces la parte de las ecuaciones correspondientes a la malla 1 quedarían así. Segundo punto. Suma de las caídas de tensión. El signo de las caídas de tensión en la malla es positivo si la corriente que la produce va en mismo sentido que la corriente de la malla que estoy planteando y negativo en caso contrario. Partiendo de la fuente 1 y siguiendo la malla 1, lo primero que me encuentro es la resistencia R1 de 10 ohm, la cual solamente es atravesada por la corriente de la malla 1, tendiendo una caída de tensión positiva. Como va quedando la ecuación,
Suma de las fuentes de tensión es igual a la corriente de la malla 1 por la resistencia más las caídas restantes. Luego me encuentro con la resistencia R5, la cual es atravesada por dos corrientes de la malla 1 y de la malla 2. Entonces la caída de la tensión en esta resistencia es positiva debido a la malla 1 y la negativa debido a la corriente de la malla 2, ya que el sentido de esta es contrario al de la corriente de la malla que estoy planteando. Entonces la ecuación va tomando la siguiente forma. Suma de las fuentes de tensión es igual a corriente 1 por resistencia más corriente 1 por resistencia 5 menos corriente 2 por resistencia 5 más las caídas restantes. Por último, encuentro la última resistencia antes de completar la malla, cuya caída de tensión va a ser positiva, ya que solamente es atravesada por la malla 1. Al final, la ecuación queda suma de las fuentes de tensión, que es igual a corriente 1 por resistencia 1 más corriente 1 por resistencia 5 menos corriente 2 por resistencia 5 más corriente 1 por resistencia 4. Si agrupamos las corrientes 1, obtenemos la ecuación más ordenada, que es suma de las fuentes de tensión, que es igual a corriente 1 por la suma de R1 más R5 más R4 menos la corriente 2 por R5. Suma de las fuentes de tensión igual a corriente 1 por 10 ohm más 3 ohm más 20 ohm menos corriente 2 por 3 ohm. Suma de las fuentes de tensión igual a corriente 1 por 33 ohm menos corriente 2 por 3 ohm. Malla 2. Partiendo de la fuente 2 a la primera resistencia que me encuentro es R5, cuya caída es positiva debido a la corriente 2 y negativa debido a la corriente 1, al revés que en la malla anterior. Luego tengo la caída debido a la resistencia 2 y por último debido a la resistencia 3, ambas únicamente afectadas por la corriente de la malla 2, quedando la ecuación de la siguiente forma. Suma de las fuentes de tensión, corriente 2 por resistencia 5, menos corriente 1 por resistencia 5, más corriente 2 por resistencia 2, más corriente 2 por resistencia 3. Agrupando corriente 2, suma de las fuentes de tensión es igual a corriente 2 por resistencia 5 más resistencia 2 más resistencia 3 menos la corriente por resistencia 5. Suma de la fuente de tensión es igual a corriente 2 por 3 ohm más 5 ohm más 2 ohm menos corriente 1 por 3 ohm. Suma de la fuente de tensión igual a corriente 2 por 10 ohm menos corriente 1 por 3 ohm. Combinado lo visto en los dos puntos anteriores, malla 1. 7 volts, suma de las caídas de tensión en la malla 1. Suma de las fuentes de tensión es igual a corriente 1 por la suma de la resistencia 1 más la resistencia 5 más la resistencia 4 menos la corriente 2 por la resistencia 5. Obtengo la ecuación de la malla 1, que es igual a 7 voltios igual a corriente 1 por 33 ohm menos corriente 2 por 3 ohm. Malla 2 menos 7 volts es igual a suma de las caídas de tensión en la malla 2. Suma de las fuentes de tensión es igual a la corriente 2 por la suma de la resistencia 2 más la resistencia 5 más la resistencia 3 menos la corriente 1 por la resistencia 5. Obtengo la ecuación de la malla 2. Menos 7 volts es igual a corriente 2 por 10 ohm menos la corriente 1 por 3 ohm. Quedando como ecuaciones finales de las mallas, 7 volts igual a corriente 1 por 33 ohm menos corriente 2 por 3 ohm. La ecuación 2 es menos 7 volt es igual a corriente 2 por 10 ohm menos la corriente 1 por 3 ohm.
Las ecuaciones finales serán introducidas en una aplicación para así encontrar los valores de las incógnitas. Es posible encontrar estos valores realizando pasos manuales, sin embargo, ya que no es el tema del video, no lo resolveremos aquí. Paso 5. Cálculo de las corrientes reales del circuito. Primero analicemos el circuito con las corrientes planteado en el paso 1 y ahora de las corrientes de mallas planteados en el paso 2. Y superpongamos ambos esquemas, obteniendo ahora la corriente natural o real, paso 1, de cada rama va a ser igual a la suma de las corrientes de mallas, paso 2, que van en el mismo sentido que dicha corriente, menos las corrientes de malla, que van en sentido contrario a la corriente natural. Es decir, según el ejemplo, corriente 1 real es igual a corriente 1 malla igual a 0,152 amperes, ya que corriente 1 de malla es la única corriente que atraviesa la rama donde circula la corriente 1 real y es positiva por ambas que van en el mismo sentido. Corriente 2 real igual a menos corriente 2 malla, que es igual a la resta de menos 0,654 amperes, que es igual a 0,654 amperes, ya que en la corriente 2 de malla es la única corriente que atraviesa la rama donde circula la corriente 2 real y es negativa porque ambas van en sentido contrario. Corriente 3 real es igual a corriente 1 de la malla menos corriente 2 de la malla, que es igual a 0,152 amperes menos la resta de 0,654 amperes, igual a 0,152 amperes más 0,654 amperes, que es igual a 0,808 amperes, ya que en la corriente 2 de malla corriente 1 de malla atraviesan la rama donde circula la corriente 3 real, donde la corriente 1 es positiva porque va en el mismo sentido que la corriente de la rama de la corriente 3, y de la corriente 2 es negativa porque va en sentido contrario a dicha corriente.